buenas noches, amigos y amigas de La Grada. Un lunes más para informaros de todo lo que ha ocurrido en esta jornada. En algunos casos, no una jornada, pues, eh, todo lo mejor que podía haber sido para los nuestros, para nuestros intereses, pero con mucho movimiento, con muchas sorpresas y con equipos que parecía que iban como un tiro y que en este último tramo de la temporada pues se están desinflando, se están derritiendo como un azúcar en un café caliente. Vamos a comenzar como siempre con nuestro rincón de nuestro fútbol. Y comenzamos con nuestro rincón de nuestro fútbol. Hoy queremos pues acercarnos a una figura que normalmente pues no suele tener cabida habitualmente en nuestro programa, aunque hemos tenido de todos equipos y de todos los colores. Pero hoy nos queríamos acercar a esa figura del director deportivo con nuestro amigo Fod. Por ahí está, ¿no? ¿Qué tal, David Fod, muy Francho? buenas noches. ¿Cómo estás? Pues lo primero agradecerte que estés con nosotros ahí en pleno apogeo, ¿no? Ahí preparándote ya todo lo que va a ocurrir esta próxima jornada en un club deportivo Valdefierro que está haciendo un trabajo muy importante y que en algo tienes tú la culpa, David. Bueno, realmente, y por matizar, Francho, direcciones deportivas en fútbol base, a mí no me gusta hablar de direcciones deportivas. Sí, existe este cargo, ¿no? Realmente todos los que estamos en esto de fútbol base estamos para ayudar, para intentar que los niños y las niñas puedan estar a gusto en un club, generarse esos hábitos de deporte tan importantes que son para su etapa formativa, ¿no? Pero bueno, en nuestro club sí que es cierto que existe una dirección deportiva, la cual yo participo como coordinador general. El director deportivo es Víctor Gómez, pero bueno, trabajamos mano a mano y sí, preparando como todos los lunes lo que va a ser el fin de semana, lo que es el día a día, intentando, como te digo, que a lo mejor en un club pues, dentro de fútbol, lo que aquí como que encantado de estar en la grada. David, ¿cuántos equipos manejáis ahora, en estos momentos? Bueno, pues ahora mismo estamos, digamos, en la cifra de mayor apogeo en cuanto a número de equipos en el Club de Fierro. Contamos voy de menos a más, ¿no? Voy de los más pequeñitos a los más mayores. Contamos con una escuela, debutantes, que se dice en muchos casos, mañicos, que lo ha puesto la Federación Aragonesa este año, digamos, como adjetivo. Contamos con 2 prebenjamines, 6 equipos en categoría benjamín, 4 alevines, 4 infantiles, 4 cadetes, 4 juveniles y luego están las categorías, digamos, regionales, tanto el regional preferente como nuestro regional B, que está en puestos de ascenso a segunda regional B, que ha nacido este año. Es un proyecto de jugadores del club para que tengan salida después de juveniles sin tener, digamos, que sufrir ese salto tan grande que puede existir entre etapa juvenil y regional preferente. Eso en cuanto a fútbol masculino. En cuanto a fútbol femenino, contamos con 5 equipos, lo que son las escuelas, el equipo femenino, infantil, el juvenil y 2 regionales. El regional preferente, que marcha en la zona alta, y el tercera ref, que va a estar ahí hasta el último día luchando el ascenso a segunda, aunque está verdaderamente complicado pues bueno, por el nivel, ¿no?, de los rivales, tanto el Club Deportivo Ebro como el Real Zaragoza, pero bueno, ahí van a estar las chicas hasta el último día luchándolo, y eso es un poco la estructura de un club que crece día a día y que ahora mismo está en su mejor momento, por lo menos en cuanto a número de equipos, aunque también por otras cosas. Vemos bueno, que tenéis una vasta cantera, muchísimos chicos que ya no solamente son del barrio, sino que también os habéis convertido en un club de referencia en la ciudad de Zaragoza y absorbéis chavales pues de otros barrios de Zaragoza y incluso hasta de pueblos cercanos, ¿no? Que quieren seguir creciendo con el conjunto azulón, con el conjunto celeste. Eh, para ti como coordinador, eh, ¿cuál es el trabajo más duro, más complicado que tienes a lo largo ya no te digo de la temporada, sino de la semana? Bueno, realmente tampoco hay tantos momentos complicados, ¿no? Muchas veces, pues con esto del fútbol base hablamos de, bueno, que si los papás y las mamás son lo peor del fútbol base, bueno, que puede ser lo más desagradable, quizá, pues el solventar algún problema en cuanto a algún niño que pueda tener menos participación de la esperada en un equipo, o problemas cotidianos, pero realmente son problemas que se solucionan con naturalidad, con diálogo. Entonces, digamos que es un cargo que, bien,
gente también de, digamos, el mundillo en otros clubes, lo llevamos bien y lo hacemos evidentemente con una base que es muy importante y es la pasión. La pasión por ver crecer a los chicos y a las chicas del club, la pasión por hacer que todo sea lo más competitivo posible dentro de ese camino formativo, ¿no? Y realmente, ¿cuál es la tarea más laboriosa de la semana? Pues no te sabría decir una por encima de otra, pero sí que estamos muy encima de los entrenamientos de todos los equipos, corrigiendo, digamos, situaciones que pueden ser para mejorar, ¿no? Hay una metodología dentro del club que ayuda mucho en este sentido para que todos los chicos tengan una serie de conceptos conforme van subiendo de categorías. Bueno, eso quizás es el trabajo que más cuesta porque hay que estar, ¿no? Y yo siempre digo que al final esto de las coordinaciones y estar en clubes, si no puedes estar, casi vale más echarse a un lado, ¿no? Porque es realmente un trabajo, entre comillas, o una situación en la cual tú tienes que estar en el día a día, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo y tienes bueno, que ser una persona cercana con todos los entes que participan aquí, pues la familia, los niños, las niñas y todos, ¿no? Creo que en ese sentido lo más laborioso es el estar y desde luego lo hacemos con toda la ilusión del mundo. La semana pasada teníamos a, bueno, pues a otro de los clubes, ya sabes que les vamos dando, pues nos Sí, gusta darle el micro a todos los equipos, sean del tamaño que sea, ¿no? La semana pasada tuvimos al Villamayor y nos comentaba su presidente muy amargamente, pues que ellos tenían muchos problemas a la hora, ya no de captar chicos, sino de que les levantaban chicos, y él hablaba de equipos grandes a lo largo de la temporada. Dice, pues es que a mitad de temporada pues les llenan la cabeza de cantos de sirenas y claro, lógicamente pues un trabajo que hemos planificado a lo largo de una temporada pues te lo fastidia, ¿no? En muy pocos, 4 días, ¿no? ¿Eso en el Valdefierro te pasa o no, David? bueno, pues mira, podemos decir que con suerte no somos, digamos, un sitio al que vayan a, digamos, A pescar, ¿no? a destiempo, ¿no? A destiempo. Sí que es cierto que, como todos los clubes, nosotros cuando hacemos preparación de siguiente temporada tenemos que hacer una captación, tenemos que ofrecer alternativas a muchos chicos para que puedan venir aquí y complementar las bases que ya tenemos, pero bueno, dentro de eso ni somos un club que vaya a mitad de una temporada a hacer un destrozo a otro equipo, ni lo sufrimos, ¿no? Porque creo que en ese sentido se ha trabajado de la mano de Víctor Gómez y de la actual directiva, pues el buen trato con los clubes, el que haya una ética por encima de todo, en que haya una bandera que sea sobre todo la de las buenas formas, la de ir de cara. Entonces, bueno, digamos que estamos un poco apartados de ese mercado que sí que es cierto que existe, muchas veces con mala praxis y que, bueno, vamos a intentar entre todos a poder ser, bueno, quien esté por la labor, ¿no? Que seguro que hay quien no está, pues que intentar mejorar, ¿no? Todos tenemos que mejorar y todos evidentemente estamos en nuestro derecho de una vez terminada la temporada decirle a un niño, sobre todo si es de nuestra zona, ¿no? Yo soy muy partidario de que al final los clubes de barrio como el Club Deportivo Valdefierro tienen que ser un club, bueno, que sea hogar para esos chicos que están cerca. Pues hablamos de Valdefierro, pero hablamos también de Rosales del Canal, del barrio de Valdesparteda, del barrio Oliver, el barrio de las Delicias, bueno, todos esos chicos que entran dentro de un radar donde la normalidad de esos niños va a ver alterada por irse a un club de fútbol X, pues ahí sí que estamos en una posición de decir, oye, bueno, tenéis esta alternativa, tenemos estas cosas buenas, estás en un sitio fantástico, pero bueno, también tienes esta alternativa, ¿no? Cruzamos líneas rojas cuando además de eso, pues hablamos de que, pues, el club en el que estás no te puede dar esto, nosotros te vamos a dar aquello, ¿no? Ahí es la línea roja. Nosotros desde el Club Deportivo Valdefierro, desde luego, pues no la cruzamos por clara y lo que hacemos evidentemente es pues todos esos niños y niñas que están cerca del club y que incluso perteneciendo a otros pues pasan mucho tiempo en el Club Deportivo Valdefierro por cercanía, pues oye, aquí también tenéis la puerta de vuestra casa para poder formar parte del proyecto y disfrutar día a día, que es lo fundamental, ¿no? Entiendo lo que dices porque a mí me han llegado a hablar padres de hasta tráfico de cuotas, o sea, eliminar cuotas. Oye, pues tú vente con nuestro equipo que no vas a pagar X o no vas a pagar lo otro, o vas a tener la equipación gratis. Al final no sé, a ver, yo tengo mi concepción, David. Yo creo que los críos son críos y tienen que utilizar el deporte, en este caso el fútbol, pues como un elemento formativo, pues para generarles disciplina, un orden, eh, ese trabajo en equipo, todo eso, ¿no? Esos valores que yo sé que en el Valdecierro los tenéis a gala, pero luego ya a partir, pues que me sé yo, 14 años, 15 años, que es cuando un chaval puede despuntar, pues a partir de ahí, y yo entiendo que sí, ¿no? Que puedes decir, pues venga, va, pues adelante, ya puedes marcharte al equipo X o al equipo tal, ¿no? Porque puedes ganarte la vida con esto del pelotón, pero un zagal de 12 o 13 años, no sé,
Sacarlo Sí, de su entorno, de su cuadrilla, de sus amigos. Ahora los críos no están mucho por la labor y muchos de ellos te dicen, bueno, tú lo correcto, correcto. sabes, en preferente tienes jugadores jugando en preferente que podrían estar jugando en tercera o en segunda federación que te dicen, no, no, es que yo quiero jugar con mis colegas. Pues bien. Estoy de acuerdo un poco con tu visión, Francho, totalmente. De hecho, antes hablaba de esa normalidad. Nosotros intentamos trabajar con una normalidad también a la hora de captar. ¿Qué es una normalidad a la hora de captar? Pues que evidentemente no te vas a ir a por un niño que vive en la otra punta de Zaragoza teniendo múltiples opciones en su zona, por ejemplo, ¿no? O voy más allá. El típico niño de un pueblo que está bastante lejos de Zaragoza y tiene la oportunidad de estar en el equipo de su pueblo con una categoría similar. No sé, son cosas bueno, sacar de esos entornos y desvirtuar todo tanto no es algo que hagamos, ¿vale? Y creo que se debería de normalizar e incluso la propia federación, entiendo, está trabajando para poner medidas en ese sentido, ¿no? Y para facilitar que cada uno, sobre todo los niños de pueblos, hablabas antes del tema de Villamayor, pues tengan ese sentimiento de pertenencia, puedan quedarse en sus hogares, ¿no? Esto se debe de trabajar y sí que veo que hay una tendencia hacia el sentimiento de pertenencia. Por lo menos en Valdefierro ocurre. Valdefierro antes comentaba, si os iban muchos niños y niñas a mitad de temporada, pues no, no sucede, pero evidentemente a final de cada temporada, por la calidad que puede llegar a existir, claro que hay propuestas de otros clubes, ¿no? Pero sea una categoría inferior o sea una categoría mayor, se quedan. El porcentaje es altísimo. De hecho, el otro día hablaba con Víctor, con el director deportivo, estamos en un 85-90% de chicos que retenemos, además sin grandes esfuerzos, ¿no? Porque al final, si estás a gusto, eres alevín, eres infantil, estás con tus amigos, estás compitiendo, tienes unos buenos formadores, ¿por qué? ¿Por qué vas a salir de aquí? Como bien has dicho, Francho, hombre, llegan regionales o últimos años de juveniles, pues si puedo gozar de una experiencia distinta en una categoría mayor, pues lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero estando cómodo en casa, etapa formativa pura y dura, yo pienso que ahí hacemos la división a partir de división de honor cadete, es mi opinión, ¿eh? Hay gente que la pone en infantiles, otros en juveniles, para mí división de honor cadete, de división de honor cadete para abajo, qué necesidad, ¿no? Si estás a gusto, si estás bien, evidentemente si como club no te damos lo que tú esperas a nivel de formadores, a nivel de día a día, pues todo el mundo está en su derecho, pero cumpliéndose todas esas condiciones, yo creo que lo bonito es estar en casa, lo bonito es luchar por unos colores con los cuales te sientas identificado y lo bonito es tener ese recorrido dentro de clubes como puede ser el Villamayor, que lo has comentado, o lo puede ser también el Club Deportivo Valdefierro, que en esto sí que es uno de los que lleva la bandera del sentimiento de pertenencia en Zaragoza. Es importante porque aparte del Valdefierro históricamente ha sido un club de mucho arraigo, ¿no? En el barrio la gente ha respondido siempre muy bien, un campo que siempre se ha llenado, juegue el equipo que juegue y a la hora que juegue. Igual te daba a los veteranos que ahora ese equipo que tenéis en la preferente. Hablando de ese equipo, Sí, bueno, pues ascendíais el año pasado precisamente lo teníamos en nuestra noche de los campeones por ese ascenso. Manteníais prácticamente todo el bloque, habéis añadido unas piezas pues para darle ese toque de más calidad y amigos, estáis en la recta final en la pomada. está en la pomada del regional, dirigido por Jorge Ballestero, que es un tío que de esto sabe bastante. Y bueno, es un equipo competitivo, como ADN es eso totalmente, un equipo que maneja muy bien situaciones en los partidos cerrados, que es capaz de imponerse en balón parado, que maneja distintos registros. Un equipo súper completo. No te voy a mentir, nosotros teníamos mucha esperanza en la temporada del regional, pero sí que es cierto que en cuanto a expectativas probablemente las esté superando. Creo que lo que está haciendo el regional preferente del Valdefierro es algo muy meritorio, teniendo en cuenta además la complejidad de la categoría. Veo que además lo estáis poniendo en pantalla. Estamos hablando de que el Valdefierro se está codeando con un Calatayud, que no deja de ser el cuarto municipio de Aragón. Sí que es cierto que el Brea se ha escapado. El otro día jugaron en Valde y, bueno, el Brea es un equipo, bajo mi punto de vista, por encima de esta categoría, un equipazo. Pero bueno, está también por ahí el Alcañiz, por detrás queda el Fuentes, el quinto, pues equipos que pueden tener una situación también de presupuesto importante y el Valdefierro los ha dejado atrás, ¿no? Creo que es meritoria la temporada y nos va a dar para soñar probablemente hasta última hora con ese puesto de segundo clasificado que da acceso seguramente a Copa del Rey, porque sí que es cierto que en el otro grupo, el Internacional de Huesca y el Fraga, llevan un ritmo de puntuación muy alto y hay que recordar que el peor segundo juega Copa, el mejor segundo asciende a tercera y ahí vamos a estar peleando pues con quien toque, ¿no? Hasta ahora lo hemos hecho y este fin de semana viene la visita del Atlético Calatayud, así que a intentar seguir soñando con un equipo que desde luego está defendiendo y dejando el pabellón de Valdefierro muy alto. Como tú también eres compañero y te gusta el micro, vamos a tener a su mister ahora, al mister Atlético de la Catayuz, en la parte de la preferente. Lánzale una pregunta, que se la trasladaremos.
Y no me digas el 11 que va a presentar. No, me has pillado, al final, claro, es que también de entrenador a entrenador, ¿no? Veo que además Luis ha llegado recientemente, están sacando resultados muy positivos. Bueno, le preguntaría, honestamente, ¿ves al Valdefierro hasta última hora en la pelea? ¿Lo ves como un rival directísimo por la Copa del Rey? De momento los números lo dicen, pero bueno, también está el día a día de la categoría, ¿no? Esa sería mi pregunta. Vale, pues se la lanzaremos ahora. En un ratico, le lanzaremos la pregunta de David Oz. Que es un Perfecto. placer tenerte aquí en la casa, amigo. Que los micros están abiertos para ti cuando quieras. ¿Vale? El placer ha sido mío, Francho, ya lo sabes. Cuando queráis, os llamáis aquí y bueno, contaremos, ojalá, muy buenas noticias del Valdefierro y también del fútbol base aragonés, que todos trabajamos por ello, ¿no? Para que todo vaya lo mejor posible. Exactamente. Y cuanto más micros tengamos y más voces tengamos en el fútbol aragonés, mejor. Va en beneficio de todos. Un abrazo, David. Que vaya bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues David Foz, algunos lo conocéis pues porque ha sido muchísimas veces, muchos años tertuliano en Ebro FM, en Café con Goles, en un montón de programas, la voz autorizada de nuestro fútbol. Ahora ocupándose cargo en el Club Valdecierro, en el Club de Fútbol Valdecierro, haciendo un trabajo extraordinario como está haciendo todo el club en todas las categorías. Y nos vamos a centrar también ahora en el fútbol femenino. Don Luis Aranda, muy buenas noches. ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches. Madre mía, te has puesto un fondo que parece que pareces a Homer Simpson saliendo No sé qué de la pasa, pero se central ve fatal, pero nuclear. bueno. Bueno, pues hemos tenido a uno de los tuyos, a David Foz. Es un máquina el bueno de David. Ya lo habéis Bueno, escuchado, ya lo sí, conocéis, no sí. necesita presentación. Ya nos ha estado comentando, pues bueno, todo ese trabajo y hablaba de todo lo que está pasando, ¿no? Con esa tercera división. Luego analizaremos el encuentro que disputabais. Pero antes vamos a pasar por la segunda ref, donde las nuestras, tanto la Sociedad Deportiva Huesca como el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, se jugaban algo más que 3 puntos. Sí, como comentas, tanto la Sociedad Deportiva Huesca como el Zaragoza Femenino, pues bueno, disputaban sus partidos. Creo que empiezan a ser semanas vitales para el acontecimiento final. Y bueno, pues creo que el partido contra el Español B con el empate a 2, sinceramente a mí me parece un puntazo porque es un campo muy complicado. Español es un equipo de mucho nivel. Salir a Cataluña, pues bueno, ya sabemos lo que es el equipo, la calidad, el nivel deportivo que tienen todos los equipos catalanes. Y sobre todo me parece un puntazo porque, aunque consiguió adelantarse por 2 veces la Sociedad Deportiva Huesca, eh, al final puntuar es puntuar. El Rayo no consiguió vencer. Hay un enfrentamiento directo Sociedad Deportiva Huesca contra Rayo Vallecano. Está más 4 puntos por encima en la clasificación la Sociedad Deportiva Huesca. Esperemos que puedan puntuar mínimo esta semana y, dijéramos, descansar un poquito, porque quedan 12, pero ganarles a Rayo o incluso el empate, yo creo que marcaría ya la salvación casi del equipo. Lo pondría, vamos, bastante fácil. ¿Vale? Por su parte, el Zaragoza femenino, victoria por 0 goles a 2 contra Samper, un equipo que está, pues bueno, en tierra de nadie, ni por arriba ni por abajo, y el Zaragoza femenino, pues con esa ilusión de las últimas jornadas de poder seguir soñando, porque está ahí. Entonces, pues vamos a ver. Terceras empatadas con el Badalona Woman. Y bueno, pues yo hoy en sus redes sociales pues hacían un llamamiento para que este domingo pues se llene el campo y se sientan arropadas. La verdad es que las chicas de Roldán se lo merecen, ya no Sí. solamente por lo que están haciendo, sino porque, como él nos decía, son unas invitadas a una guerra que no era la suya. Sí, pero al final, quiero decir, o sea, siempre se ha dicho, ¿no? Que no formaron la plantilla con esa idea o con esa perspectiva inicial, pero a día de hoy siguen estando. O sea, quiero decir, esto ya no es casualidad. Y el equipo compite muy bien, compite muy bien. Este fin de semana sí que es cierto que vuelven a tener un rival que tiene un nivelazo, que es contra el Elche.
tercer clasificado contra cuarto, o sea, duelo por todo lo alto. Y creo bueno, pues que una victoria sí que supondría un refuerzo fundamental para estas últimas jornadas. Y veremos el Levante Woman, a ver qué es capaz de hacer también. Un Elche que cuenta en sus filas con segundo entrenador aragonés, que ya lo pudimos observar en el encuentro porque lo echaron en su canal, en el canal de YouTube del Club Ilicitano. Un empate, pues que al final fue muy interesante y muy importante, ¿no? Para mantener al equipo en esas posiciones altas de la tabla clasificatoria. ¿Contra quién juega la Sociedad Deportiva Huesca esta semana? Sí, la Sociedad Deportiva Osca juega, como comentábamos antes, contra el Rayo Vallecano. Partido fundamental, fundamental. Mínimo buscamos ese empate. Desde luego, ojalá ni de broma hablemos de una derrota. Solamente vale la victoria o el empate, no vale nada más. Y con la distancia actual, más una posible victoria, porque al final el Rayo es un equipo que evidentemente no ha funcionado bien a lo largo de la temporada. O sea que esperemos que las altoaragonesas sumen de 3, que se vayan a 7 puntos más golaveras de los puestos de descenso y que, entre comillas, finalicen las últimas jornadas con más tranquilidad. Vamos con esa tercera federación donde estaba todo por decidirse y sigue estando todo por decidirse. Ahí tenemos los resultados. Pues bueno, con esa victoria de la Sociedad Deportiva EG ante la Unión La Jota, que sigue teniendo pues a las chicas de la Unión en posiciones complicadas, complejas. Y derrota de vuestro Valdefierro frente al Estadio en Casablanca. ¿Qué pasó? Sí, fue un partido, pues bueno, se nos juntó un poco todo. No dimos con la tecla en ningún minuto. Encajamos con el minuto 2, pues bueno, un buen golpeo de la delantera de Stadium, que sí que es cierto que golpea en la cabeza de una de nuestras centrales y se mete por toda la escuadra. O sea, nos pasó un poco de todo, pero tengo que decir que bueno, que no estuvimos a la altura en ese encuentro y que al final el resultado es más que justo. Más que justo. Es una forma un poco, bueno, dura de terminar, entre comillas, nuestras opciones de ascenso a segunda ref, pero al final es que esto es fútbol y la competición es muy complicada. Al final vienes a jugar con equipos que tienen muy poquito nivel y de repente juegas con equipos que tienen mucho y de repente paras 2 semanas y al día siguiente vuelves a jugar con un equipo que no tiene el nivel y estás todo el rato con esa noria continua deportiva que no justifica absolutamente nada, pero que no ayuda, que no ayuda. Entonces, ojalá esta tercera ref aragonesa se pueda volver a convertir en una competición más seria, más real y más igualada. Veíamos que también el Club Deportivo Ebro pinchaba frente a el Delicias. Las piernas ya empiezan a temblar, ¿eh? En estas últimas jornadas. Y bueno, el Real Zaragoza que se la tiene que jugar contra el Cosmos en un partido que se jugará el día 9. De momento, pues bueno, todas tenéis, a excepción del Real Zaragoza y el Cosmos, pues todas tenéis esos 18, esos 19 partidos jugados, donde tu equipo cuenta con 47 puntos, al igual que el Real Zaragoza, 48 tiene el Club Deportivo Ebro. ¿Ya das por finiquito la temporada? ¿O confías en que, yo qué sé, que el Cosmos le salga el partido del siglo? No, ya no es que la dé por finalizada, sino que creo que son demasiados errores para el tipo de competición, para la cantidad de participantes y al final, pues bueno, queda evidentemente pelear hasta el final, no solo faltaría, pero sí que es cierto que hemos perdido un par de balas a lo largo del año y son las suficientes balas como para no llegar en las condiciones adecuadas. Entonces, sí, ojalá Cosmos tenga el día, ojalá el Zaragoza femenino filial tenga el día, pero es complicado, por qué no asumirlo? Sí que es cierto que en estas últimas jornadas pasan cosas raras, la gente se pone nerviosa. La charla a mis jugadoras fue eso,
y fíjate, sí, la gente se pone nerviosa, nos pusimos muy nerviosos. Asumir lo que viene ahora y a seguir creciendo y a seguir mejorando. Bueno, ¿qué jornada tenemos esta próxima semana? Sí, la próxima semana es Gancho contra Delicias, Unión contra Neslevel Teruel, Valdefierro contra Egea, Cosmos Stadium Casablanca, Zaragoza Femenino contra Real Zaragoza y Peñaferranca contra Ebro. Bueno, pues es una jornada complicada, dura y cuidado con ese Peñaferranca Club Deportivo Ebro, que la Peñaferranca en su casa suele ser Sí, siempre un rival muy duro de roer. Muy rápidamente, Luis, preferente, ¿el API sí, sigue en a lo suyo o preferente, no? no, no. Sociedad Deportiva Huesca 5, 0 contra Cuarte, API 2, 0 Atlético Teruel, Amistad 4, 1 Olivar y Ranillas 2, 3 Valdefierro. Sigue la clasificación exactamente igual, API destacado, Valdefierro con más 4 puntos sobre San Gregorio y el siguiente rival es el Cosmos. La semana que viene hay un San Gregorio Cuarte, Valdefierro Amistad y un Gancho API. Bastante interesantes los tres. Buenos partidos. Pues nada, Luis, la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Un saludo a todos. Vamos con la Liga Nacional Juvenil y la División de Honor Juvenil. Y ahora todos y todas estaríais esperando que apareciera en este costado, el costado diestro, nuestro amigo Fernando Mena. Pero Fernando hoy nos ha hecho pirola y desde aquí le queremos dar muchos besicos y abrazos porque hoy cumple 18 años. Fernando Mena. 18 añicos que cumple el pájaro de él. Y lo está disfrutando por tierras germanas. Voy a hacer yo la sección muy rápidamente con los resultados. A ver si me los puede poner Alejandro. Ahí lo tenemos con eso es División de Honor Juvenil. Racing Club Zaragoza 3, Constancia 1, con ese hat-trick de Edson. Partidazo. Nasti de Manresa 1, Español 6. La Sociedad Deportiva Huesca que vuelve de nuevo a la senda de la victoria con ese 3-1 frente al San Cugat. El Cornellá que conseguía rascarle un punto al Monte Carlo después de que el Monte Carlo se pusiera por delante, 2-2 con gol de Espartaco, que lo tuvimos la semana pasada aquí en el programa. Nastic de Tarragona 2, Girona 2 y la DAM que vencía por un gol a 1, por un gol a 0, mejor dicho, al Barça. El Mallorca 2, San Francisco 2 y el Real Zaragoza que volvía a caer derrotado frente al Sabadell por 4-2. Vamos con la clasificación. Es líder el Español, que le saca 4 puntos al Barcelona. Perseguido por el Mallorca con 47, el Adán con 46, el Girona es quinto con 44 y ya vemos al primer aragonés, el Real Zaragoza, sexto con 38 puntos, muy descolgado. Séptimo Sabadell, octavo San Francisco, el Racing, que es noveno con 32 puntos. Y yo decía en la narración para Aragón Televisión, pues ya tiene certificada la salvación. Bueno, pues Gonzalo Alba, que es su director de prensa, me decía, no, Francho, no, que nos queda 1 o 2 puntos. Pues lo tienen muy enderezado ya el tema para seguir disfrutando del Racing Club una temporada más en esta división de honor. El siguiente es el Montecarlo en el puesto 12º con esos 24 puntos. Y el Huesca, pese a ganar, ese empate del Montecarlo con el Cornellá, pues hace que el Huesca siga una semana más en descenso con 23 puntos. Esta semana no hay jornada de liga porque hay parón, pero se va a recuperar el partido que se tuvo que suspender por la ciercera absoluta que se dio aquí en Zaragoza. Precisamente uno de los campos más afectados fue el Violeta, el José Luis Violeta de la Unión Deportiva Montecarlo. O sea que tenemos el super derby, el super partido en esa zona baja entre la Unión Deportiva Montecarlo y la Sociedad Deportiva Huesca, que se va a jugar este fin de semana. Y ese es el partido que yo os invito a ver. Y Fernando Mena también, que me ha dicho, sobre todo incide en eso. Pues ahí estaremos. Liga Nacional Juvenil. Tenemos sorpresa y de las gordas. Porque el Atlético Monzón ha perdido el liderato en favor del Club Deportivo Ebro. Tenemos ahí los resultados. Teruel 1, Sociedad Deportiva Juventud 1, San Agustín 2, Casablanca 0. El Monzón que ha empatado de nuevo con la Amistad, esta vez a 0. La J. Badorré, la Unión
que sigue en los puestos de descenso tras perder 1-2 frente al filial del Racing. El Oliver, que empataba 0 con el Fraga. El Olivar, que empataba 1 con la Sociedad Deportiva Huesca. Y el Real Zaragoza B, que le endosaba 8-0 al San Gregorio. El Balsas, que se dejaba ganar en su campo por 0-2 frente al Ebro. Y el Calatayud IPC La Escuela, que se jugará el 6 de abril. Vamos con la clasificación. Como os digo, ahora mismo es líder el Club Deportivo Ebro, empatado a puntos con el Monzón, pero el Monzón tiene un partido menos. 54-54. El Real Zaragoza B 52. El Amistad 42. Seguimos bajando con un Juventud que cuenta con 41. Casablanca con 39. El Racing con 37. Oliver con 35. La Escuela IPC 35. Huesca 33. San Gregorio 33. Balsas 32. Fraga 30. El Olivar 27. Y ya en descenso, cerca del descenso, la J, Teruel, San Agustín y Calatayud, que son los equipos que están peleando por salirse de esa zona baja. Esta semana vamos a tener ese clásico del fútbol de la margen izquierda que va a enfrentar al Balsas contra el San Gregorio en la zona baja de la tabla clasificatoria. Por lo tanto, pues bueno, yo os animo a ver los partidos tanto del Club Deportivo Ebro como, bueno, lógicamente todos, ¿no? Pero de lo que se está jugando ahora, de donde hay chicha, el Club Deportivo Ebro y el Atlético Monzón, que se están jugando el liderato, y en la zona baja ese clásico de nuestro fútbol entre el Balsas y el San Gregorio de la margen Cucha, del Raval. Finalizados ya con el bloque de División del Juvenil y Liga Nacional. Vamos con Preferente. Y ahora sí, que ya tengo ayuda. Señor Rafa. ¿Qué Rafa, tal? gracias, muy buenas noches. Joder, estaba mirando vaya racha del Monzón, madre mía. Sí. Qué mal de altura. Qué mal de Mira altura. que nos lo decía su mister, mira, no, que no deis la rabosa por cazada, que queda mucho. Y ya lo creo, mira, no iba mal encaminado, ¿no? No iba nada desencaminado. No, la verdad es que se ha puesto bonito. Como Bonica se está poniendo la Preferente, sobre todo en el grupo primero, ¿no, Rafa? Sí, porque como la semana pasada, pues el Fraga hace 2 semanas pues perdió, pues se ha apretado mucho la clasificación. Santa Anastasia 0, Peñas 3, San Lorenzo 1, Magallón 1, Ranillas 2, Alto Ricón 2, San Agustín 0, Internacional de Huesca 2, que este partido lo invitábamos a verlo, que era un partido difícil para el Inter y lo ha sacado bien. Paradiano 0, Mayer 1, luego el que teníamos el partido de la jornada es Sabiñánigo 0, Borja 0, Urrea 1, Bayor 0, que veremos que lo Urrea pues poco a poco se vuelve a enganchar, lo que pasa que hay mucha distancia. Fraga 3, Adavense 0, Peñaferranca 2, Ontiñena 1. Y bueno, pues sigue un poco la clasificación como la teníamos. Pues al final sigue líder el Fraga con un punto de distancia contra el Internacional de Huesca, pero es verdad que con un partido menos. Y por detrás queda el Borja, que lleva un partido menos, y el Sabiñánigo con 44. Ontiñena lleva 2 partidos menos, pero bueno, se está dejando muchos puntos. Y el que lleva una racha impresionante, que lo estamos viendo, es el Mayén, ¿no? El Mayén. Y por la parte más abajo, pues ahí están todos en la pelea. Está Ranillas con 22, San Lorenzo con 21, Peñaferranca con 20 y Sabense con 14. Aquí sí que es verdad que se ha abierto ya una brecha entre el Alto Ricón y Peñas con 27 y el Ranillas. Se ha abierto una brecha casi ya de 2 partidos y pues pinta a que pueda desencadenar un poco determinarse así. Es verdad que queda mucho todavía y que es verdad que bueno, Sabense lleva un partido menos, pero es cierto que ya se va haciendo distancia y esos equipos pues llevan una racha muy mala. Y que estamos pendientes también de los arrastres que vamos a tener, tanto segunda federación arrastra a tercera Preferente, y veremos a ver cómo nos afecta, porque bueno, ya empieza a haber damnificados en segunda federación y más que vamos a ver en estas últimas jornadas. En el grupo segundo, pues como hablábamos con David Foz al inicio del programa, el Brea que juega otra cosa.
El Brea lleva una marcha más o 2 marchas más y bueno, pues ganó con solvencia un Calamocha que está muy descendido, yo creo, hace muchas jornadas. Herrera 1, Montecarlo 4, Montecarlo que ya veremos que lleva una racha espectacular. Cella 1, Cella 0, Valderrobres 1, Cella que es muy regular y al Valderrobres pues que le da un ápice de esperanza. El Alcañiz solventaba bien el partido en el campo del Atlético Cariñena por 0-3. Quinto 0, San José 2, ya veremos que el quinto también lleva una racha muy mala. Calatayud sacaba su partido en casa con el Atlético Teruel, que era un partido muy complicado, y además esta semana luego veremos que hay un Valdefierro Calatayud, que es un partidazo. Valdefierro que a lo suyo ganaba en el campo el Fuentes 1-2, la Escuela de la Muela 0, Morata 0, que luego veremos, porque creo que desde que estuvo Jorge Cabeza aquí, él no ha perdido, pero tampoco ha ganado. Ha empatado todos, y luego Teruel B 0 al fin de 4. Entonces, pues bueno, aquí la clasificación, pues el Brea está muy destacado, es imposible. 61 puntos ya es un colchón que lo pierdan, y ahí, pues bueno, pues está en juego la segunda plaza con esos 3 equipos, ¿no? Que tenemos el Valdefierro, el Alcañiz y el Calatayud. Y luego ya, pues ya tenemos Atlético Teruel, Cella y Fuentes, que han estado dando una de cal y una de arena toda la liga. Pues el fin de Morata, Montecarlo, que lleva un mes muy bueno, que ha sacado pues 3 de los últimos 4, y fíjate el quinto, que como se descuide el quinto se va a meter en serios problemas. Sí, aquí sí que está un poco más compactada la clasificación. Atlético Cariñena 28, con la Muela 27, Teruel B 26, Herrera 23, que lleva también una racha desastrosa, Valderrobres 22 y el Calamocha, que yo creo que es un equipo que está descendido, como veíamos en el otro grupo con el Sadavense. Yo creo que es muy complicado estos equipos se salven. ¿Qué partidos o qué duelos tenemos para la próxima semana antes de hacer entrar a nuestro protagonista? Pues en el grupo primero. Ese de Calatayud Valdefierro, que yo creo que es el partido de la temporada ya. Sí, en el grupo primero tenemos un Magallón Gurrea, que son 2 equipos que están bien, pero que no se juegan nada, pero puede ser un partido atractivo, y uno en Tiñena San Agustín, que el Tiñena también parecía que se enganchaba, pero ya en las últimas jornadas pues ha perdido 2 partidos seguidos, y evidentemente pues ya con ese déficit de puntos es muy complicado, a pesar de que lleva 2 partidos menos que, por ejemplo, el Internacional de Huesca. Pero es verdad que se han dejado escapar en 2 partidos que en teoría debían de sacar, pues no han dejado escapar. Y luego tenemos un Alcañiz Cella, que si bien el Cella es un equipo muy irregular, en el campo del Alcañiz puede hacer daño. Y luego ese Valdefierro Calatayud, que evidentemente es el partido de la jornada, que van a estar ahí esperando los del Alcañiz agazapados, y que evidentemente pues el que quiera optar por la segunda plaza pues tiene que sacarlo. Pues le vamos a preguntar a uno de los protagonistas principales de ese partido. Luis Leal, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero, agradecerte que estés con nosotros, y te voy a lanzar. Hemos tenido a David Foz al inicio del programa y le hemos dicho, bueno, va a estar Luis Leal y os vais a enfrentar esta semana. Digo, lánzale una pregunta. Y me ha dicho, ¿la has visto? Pues hola. Dale respuesta, Luis. No cabe duda que el que consigue llegar a estas alturas perdiendo tan pocos puntos y estando en la cabeza tan igualada, pues evidentemente tiene que llegar hasta el final. Sí que es cierto que si somos capaces de recopilar, pues Brea solo ha perdido 2 partidos en todo el año y nosotros 4. Entonces, al final, el déficit de puntos de todo el mundo es muy pequeño, ¿no? Por eso todo pues cobra más importancia todavía, si cabe, este partido. Y bueno, aunque lo saque quien lo saque, yo creo que los 3 que estamos ahí estaremos. Hola, Luis. Nada, gracias por entrar, y perdona porque se me ha pasado totalmente enviarte el enlace, y estaba aquí tan feliz y todos escribiéndome. Es verdad que venimos hablando pues de tanto, pues evidentemente lo que estás comentando, ¿no? Un Brea que parecía que no arrancaba bien al principio, pero que como tú bien dices, ha perdido dos partidos y ha empatado 4, y evidentemente cuando un equipo se muestra tan solvente y tan superior a los demás, pues es muy complicado, porque lo comentamos siempre, ¿no? Que en el grupo primero
El Fraga siempre suele ser muy solvente y suele sacar muchos puntos, igual que el Tamarite, y este año le está costando más, ¿no? Y que el Calatayud pues no ha terminado de tener esa regularidad. Es verdad que ahora pues lleváis 5 de los 5 4 partidos ganados y uno empatado. ¿Cómo te has encontrado un poco el club y el equipo en el sentido de que yo creo que este era un año en el que había en Calatayud muchas expectativas puestas en el ascenso, en la Copa del Rey y realmente o sea, claro, todo aquello que no fuera a quedar primero, pues quizá podía tildarse de decepción, que no lo es, pero ¿qué te has encontrado allí, Luis? Bueno, pues lo primero, un trabajo muy bien hecho por parte de Willy, que fue mi predecesor, ¿no? Willy planificó una temporada, desde mi punto de vista, muy bien, con un equipo muy compensado, con gente importante en todas las líneas y un club con muchas ganas de crecer, un club con ganas de avanzar, con ganas de intentar dar el salto. Pero ¿qué pasa? Pues que este año pues la cosa está complicada, ¿no? Al final estamos hablando que puede ser que el Brea estuvo perdiendo 3-4 partidos en todo el año y empatando poquísimos. Que esa segunda plaza del otro lado pues se está yendo a unos números también escandalosos y que encima a eso le sumamos que parece ser que la segunda red pues no va a ser todo lo favorable. Entonces, bueno, pues yo me he encontrado un club con muchas ganas de crecer y unos jugadores con muchas ganas de ascender. Ahí, pues bueno, creo que el trabajo de los jugadores está siendo excepcional. Perder 4 partidos en un año pues es muy difícil y que, bueno, pues desde que estamos nosotros, pues bueno, pues los números no son nada malos, ¿no? Al final son 9 victorias, un empate y 2 derrotas, creo que es. Entonces, si contamos la de Michi, 9. Si no contamos la de Michi, pues son 8. Entonces, al final, 28 de 36 puntos, pues bueno, deberían ser para hacer números de ascenso. ¿Que por circunstancias no llegan? Bueno, pues nosotros intentaremos pelear hasta el final y ver si algún rebote o alguna situación nos da ese ascenso. Pero si no es el ascenso y es la Copa del Rey otra vez, pues vuelve a ser un premio más que interesante para estar peleando bastante. Luis, para una ciudad como Calatayud, cuarta ciudad más importante de Aragón, tener a un equipo en la preferente se le puede quedar pequeño o no, viendo la ciudad que es, las instalaciones que tiene, el campo que tiene. Creo que son 14 años que el equipo está en preferente. Puede ser que no, porque en medio creo que hubo uno que subió. Pero bueno, estamos hablando de bastantes años en los que el equipo no estaba en tercera división. La gente tiene ganas de tercera división, el club tiene ganas de tercera división. La ciudad tiene ganas de tercera división, pues también llevo poquito tiempo para saberlo, ¿no? Lo que sí te digo es que el esfuerzo que está haciendo todo el mundo es muy grande. Y que, desde luego, el objetivo tarde o temprano tiene que estar ahí y que la ciudad tenga ese equipo que todo el mundo quiere. No se te oye, Rafa. Sí, alguien me ha muteado, Alejandro, me ha muteado. Que decía que tú, Luis, en lo personal, ¿cómo estás? Bueno, yo te conozco bastante bien y sé que eres una persona que lo vive y que lo lleva a fuego hasta el final, ¿no? Pero después del año pasado, pues un año muy complicado en Morés, ¿cómo has afrontado este año en lo personal esta oportunidad de Calatayud y cómo te sientes? Bueno, ya sabes que yo salgo poco de casa y que al final tenían que darse una serie de condicionantes para que yo volviera. El año pasado es cierto que, bueno, pues se apostó por una cosa que finalmente no salió como esperábamos. Y este año, pues esas ganas de querer quitarnos esa espina, pues a lo mejor nos ha empujado a volver a engancharnos en el equipo. Es cierto que todo lo que se me planteó, tanto por Willy como por la directiva, se está cumpliendo al 100%. Y eso pues hizo que yo me lanzara al proyecto. A mí me pilla, como bien sabes, cerca de casa. Estoy vinculado a la ciudad de Calatayud porque mi madre es de Calatayud. Y es un club que siempre he tenido ahí la expectativa de poder entrenarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues se han juntado muchas cosas que hace que yo tuviera una gana especial de entrenar. Y realmente, como bien te digo, todo el mundo está,
dando el máximo para intentar que estemos todos de la mejor manera posible. ¿Cómo os responde la afición, Luis? Pues está viniendo bastante gente. La verdad es que sí que es cierto que yo vengo de la Almunia, que en la Almunia la afición por el fútbol es pues brutal. La verdad es que en la Almunia tienes muchísima gente, pero te diría que Calatayud está prácticamente al mismo nivel. Está viniendo muchísima gente. A los desplazamientos está saliendo la gente con nosotros y la verdad es que la gente siguiendo al equipo. Entonces, pues muy contentos de que la gente esté motivada por nosotros. Otra vez estoy muteado, ¿no? Vale. Ahora no. Que digo que de cara a la fase final, fase final, estos últimos partidos que estáis ahí con Valdefierro y con Alcañiz, ¿cuál te parece un rival más duro o son parecidos con distintas características? Porque creo que son dos equipos que se llevan un punto, es verdad que el Alcañiz con un partido menos, pero que no se parecen absolutamente en nada, ¿no? Pues Rafa, va a parecer a lo mejor un poco prepotente, pero creo que somos nosotros el peor de los rivales. Creo que somos los capaces de hacer las cosas lo mejor posible y en momentos puntuales desconectar del partido, ¿no? Evidentemente, si tú analizas la plantilla desde el principio, pues parece que el Alcañiz era un equipo más compensado, ¿no? Pero es que luego ves competir al Valdefierro y es que tienen algo especial. Entonces, yo creo que si nosotros somos capaces de dar el nivel que tenemos que dar, tenemos que estar pues compitiendo con los dos hasta el final y ojalá Dios pues por encima de ellos. Pero es que tú sabes que en el fútbol hay algo más que jugadores y creo que Valdefierro eso lo ha aplicado fenomenal. Como antes hablaba su representante, pues hablaba de ese sentimiento de club que creo que lo tienen y que además lo viven de una manera especial. Y bueno, y Alcañiz, yo también estuve en Alcañiz jugador y Alcañiz tiene una afición de fútbol que es increíble, ¿no? Alcañiz tiene muchísima afición, aunque luego no acabe de romper. No sé si en la época nuestra era porque la distancia era un condicionante. Entrenaban unos días unos en Alcañiz, otros días estaba en Zaragoza y eso hacía que pues el equipo no acabara de implicarse. Aun con todo, con Javier Abad quedamos sextos en tercera división. Entonces, pues bueno, dos rivales muy duros, pero creo que debemos fijarnos en nosotros y creo que nosotros somos los que tenemos que entender lo que tenemos que hacer para ganar los partidos. Pues Leal, un placer de nuevo tenerte en este otro formato, porque tú eras un clásico del formato radiofónico. Ahora ya ves que nos hemos modernizado hasta multicanal, ¿eh? Las cosas nosotros vamos pintando canas, pero esto va evolucionando. Nos vamos adaptando como buenamente podemos. Ya ves, yo ya solo tengo canas. Ya. Pues mira, he dado hasta la barba ya no las puedo ni esconder. Pero que como siempre, que ha sido un placer tenerte aquí en la Grada FM, que ya sabes que es tu casa, y que os deseamos todo lo mejor en este tramo final, en este run final, de una competición que creo que es preciosa y que muchas veces la prensa no pone el foco en ella. Y yo creo que tenéis un lugar, ya no solamente en nuestro programa, sino que creo que debería de tener bastante más notoriedad esta división tan nuestra como es la preferente. Pues muchísimas gracias, agradeceros que nos deis esta cobertura que es importante para que todo el mundo conozca la situación y pueda valorar lo que hacemos. Y muchísimas gracias por contar conmigo. Un abrazo, Luis. Un abrazo, Luis. Chao. Bueno, Rafa, pues que luego te veo a ti en el bloque de segunda ref, ¿eh? Que venga, tenemos protagonistas de los buenos. ¡Hasta luego! Vamos rápidamente con la tercera federación. Buenas noches, Laura. Sí. No digo nada. No me oyes a mí, ¿eh? Espera, que te saca y te vuelve a meter. Son las cosas del directo, amigos y amigas. A ver, Jandro, devuélveme a Laura, por favor. Bueno, pues mientras Jandro nos vuelve a retomar a Laura. Ahí tenemos los resultados. Esperamos pacientemente a Laura Ferrer. A ver si ahora entra. Bueno, tenemos ahí la Almunia 3, Almudebar 0. Por cierto, en Sport Aragón
tenéis un artículo muy curioso sobre el Club Deportivo La Almunia. Algunos lo conocemos, esa vinculación que tiene con el Real Club Deportivo Español. Ahora sí, ¿ahora me escuchas, Laura? Sí, ahora sí, pero ahora sí. Se ha ido todo totalmente, ¿eh? No sé qué pasa hoy. Las cosas del directo, Que tenemos ahí estamos con los resultados, con ese La Almunia 3, Almudévar 0. Vale, bueno, recordar que se disputó la jornada 27ª, ya lo diré, que quedan 7 jornadas, es lo mismo, 21 puntos, y aquí ya estamos en la recta final. Así que comenzamos por ese La Almunia 3, Almudévar 0, victoria cómoda de la Almunia. Ante la Almudévar los goles hicieron esperar un poquito porque fueron todos en la segunda parte. En el minuto 57, Gumiel abría el marcador, de penalti Clavero batía a David Broset y el tercero Alejandro Roy. Y se mostraron nada más y nada menos que 8 tarjetas amarillas. Tenía el bolsillo caliente, el señor colegiado. Estaban los chicos nerviosos. Exacto. Partido siguiente, el que disputaba el Épila y el Atlético Monzón. La semana pasada teníamos a uno de sus máximos representantes y decía, va a ser un partido difícil, 2-0. Pues sí, difícil además entre dos equipos que se están jugando pues un puesto de playoff de cara a la próxima temporada y si es posible el ascenso, por supuesto. Y bueno, pues en esta ocasión el partido se lo llevó el Épila. Estuvo muy seguro en defensa y muy certero de cara a puerta. Diego Rollo marcaba ya en el minuto 2 y Hugo Gonzalvo en el 37. Así que un Atlético Monzón que sigue en puestos de playoff, al igual que el Épila, pero que tan solo le separan, bueno, sí, 4 puntos. Pero bueno, ahí están los dos en puestos de playoff, así que victoria importantísima del Épila, ¿eh? El Illueca que visitaba a San Blas, el campo, la casa del Robres, y se enganchan a la vida, 2-3. 2-3 y partidazo en San Blas. El Illueca que está yendo de menos a más, que está cogiendo confianza, que lo está refrendando con resultados y que en estas 7 últimas jornadas pues quiere asomar la cabeza y quiere salir de esos puestos de descenso. Así que con un 2-0 en contra, el Illueca le dio la vuelta al marcador, que se dice pronto, al descanso 2-2, y en el 79 Óscar Lega anotaba el 2-3 definitivo, y esto pues le va a reforzar mucho, como digo, para estos próximos partidos, Francho. El Calamocha que visitaba Casetas, jugándose el apretar el liderato, 0-2, decían los de Jumaya. Y el Casetas que cada vez pierde más opciones, ¿verdad? Porque habíamos visto algún partido, sobre todo fuera de casa, que lograba los 3 puntos, pero cada vez lo tiene más complicado. Y el Calamocha que no perdonó a lo suyo. En el minuto 65, Ceresdonio Abeso abría el marcador, y un referente en cuanto a la portería, en ver portería, como Dani Torcal día ese 0-2, y que, bueno, lógicamente se ha aprovechado en estas últimas jornadas de los 2 empates del Club Deportivo Cuarte, con lo cual están empatados a puntos, tanto Cuarte como Calamocha, luchando por ese liderato. El Zuera que vencía por 2-1 al Club Deportivo Cariñena, victoria de mucho mérito de un Zuera que todos sabemos lo larga que se le está haciendo esta campaña. Sí, un Club Deportivo Cariñena que está en barrena y parece que va a tener problemas al final, porque los resultados le están llevando a estar en esa zona crucial de la clasificación. La verdad es que sí que se ha notado mucho, y se notó mucho la baja por el percance que tuvo Humberto Arto, y ha podido también influir en el devenir del equipo, pero de cualquier manera, pues victoria. También hay que darse el mérito al Fuera, el 0-1, y eso de que empezaba el Cariñena marcando, lo hacía Iván Ibáñez, y luego le dio la vuelta al marcador el Fuera con goles de Marco y de Ignacio Ruiz, prácticamente cuando moría el partido, en el minuto 89. Hablábamos de ese Club Deportivo Cuarte que visitaba Caspe, empate a 1, el Cuarte que continúa invicto a lo largo de toda esta campaña junto con la UDL Promesas, pero que ese punto que le va, que no sé yo si no se acordará de él, ese punto que se ha dejado en Caspe. Hombre, también es verdad que también iba a un buen campo como los Rosales y a disputar un partido con el Club Deportivo Caspe, eso también hay que decirlo. Pero buen partido, muy disputado, como digo, por los dos equipos que fueron por la victoria. El Club Deportivo Cuarte se adelantó en el marcador con gol de Rodrigo Tapia en el minuto 32,
y después Francisco Blasco en el 64 lograba el empate, pero ya digo, en un bonito partido los dos iban y fueron a por la victoria al final de tablas en ese marcador, en ese partido. Como tablas hubo también en el Tejar, Belchite 1, Tamarite 1, punto que no le vale para mucho al Belchite. Bueno, la verdad es que sí, el Belchite sigue compitiendo bien, pero también ante un buen Club Deportivo Tamarite, que en el minuto 2 ya se le puso muy difícil cuando Alexis Espinosa marcaba para el conjunto de la Litera, y los del Tejar que lograban el empate en el minuto 31 con gol de Goriz. El marcador ya no se movió y el Belchite pues que va a tener que seguir remando y mucho en estas últimas 7 jornadas. Y una victoria muy celebrada en el Cincamello fue la del Binefar, victoria en los Olmos 3-0 frente al Huesca B. Sí, pues ojito también a este Binefar, que poquito a poco ha remontado, pasó un buen bache de resultados y de partidos que parecía que no encontraba esa identidad, pero sí que el Binefar ahora está de dulce y además goleando ante el Huesca B. Adri de Mesa, de pena máxima, se estrenaba el marcador, luego Chicho Barreda y Gómez ampliaron el luminoso. 2 rojas para el Binefar además, eso hay que recordarlo, porque jugaron pues del minuto 65 con 10 y en el minuto 80 con 9. El último encuentro, el derbi minero, el que disputaban Andorra y Club Deportivo Utrillas. Victoria para los de Utrillas, para los de La Vega, y una Andorra que se está complicando mucho la vida en este último tramo, Ligue. Sí, y el Utrillas, que como buen conocedores de los equipos entrenados por Pitu Lerga, que se aferra a la salvación. Y de qué manera, lo hizo con 0-3. No es fácil ganar fuera de casa y menos también en el Endeiza. Gol de Marvin, luego Josimar Augusto y Cristian, todos marcados también en la segunda parte. Ahí tenemos la tabla clasificatoria, como decía Laura, pues con ese Cuarte y Calamocha con 61 puntos. Sí. Más 3 tiene el Club Deportivo Cuarte en diferencial de goles. Tercero es Atlético Monzón con 54, el Epila con 48 y el Huesca B con 46. Sí, pero y luego ya el Caspe. Pero muy cerca del Caspe, con 45 sí, puntos. Con 45 yo creo que va a estar ahí, porque la Almunia es verdad que está haciendo una buena temporada. Está con 39 y Binefar con 36 después de ese sprint en los últimos encuentros. Tamarite también suma 36, 35 Almudevar y aquí el Andorra ya con 30 y aquí empezamos pues con el lío. El lío del Robles con 29, que también se está complicando, como el Cariñena, que así lo decíamos, que tiene 28, ese estirón de los últimos partidos del Illueca con 28, 24 para Utrillas, 22 para Belchite y bueno, pues Casetas 18 y Zuera 12 prácticamente sentenciados. ¿Qué partidos nos invitas a ver la próxima jornada? Pues es que hay partidos que sobre todo por esa zona, ¿no? Hay un Andorra-Robres, ojito, Andorra-Robres a las 4 de la tarde del sábado. El Tamarite recibirá el Pila, buen partido. Luego el Huesca B recibirá al Caspe. El Monzón a la Almunia, eso ya en jornada del domingo a las 12 de la mañana. Y ojito ese Calamocha Binefar. También yo creo que uno de los partidos muy interesantes por la zona alta, el Calamocha, que con los mismos puntos que el Cuarte, pues tratará de vencer y a esperar a ver lo que haga el Cuarte. Ojito a ese Cariñena Casetas, como decimos, un Casetas que le quedan pocas opciones y el Cariñena que no se puede complicar más la vida. El Almudeva recibirá al Club Deportivo Zuera y ojo a ese Utrillas Belchite del domingo a las 5:30. Aquí se puede decidir mucho, ¿eh? Sí, eso es media liga. Eso es media liga. Y por último el Cuarte, que ya sabrá lo que ha hecho el Calamocha, pues jugará el domingo a las 6 de la tarde recibiendo al Illueca y ojito que podría haber sorpresa, nunca se sabe, ya sabemos lo que hay, lo que pasa en el fútbol y más cuando llegamos a este periplo de la competición, que como diga, tan solo quedan 7 jornadas y la cosa se está poniendo ya pues complicada para algunos equipos. Calentica. Pues la semana que viene Laura Ferrer nos dirá lo que ha ocurrido en esta jornada que viene con protagonista. Un abrazo, Laura. Un abrazo, buen fin de buena semana. Igualmente. Vamos con la segunda federación. Y ahora volverá Rafa. Gracias, buenas noches, Rafa. De nuevo. Hola, aquí estamos. ¿Qué tal?
Pues si te parece vamos a analizar un poco, ¿no? Lo que ha ocurrido en los dos grupos antes de que entre nuestro protagonista en una jornada pues que ya ha tenido efectos inmediatos en la Sociedad Deportiva Egea con la destitución de Lucho y del Luso Delgado y la llegada de Chechu Dorado al banquillo. Bueno, a ver, al final el Egea es verdad que ha estado ahí en el hilo todo el año. Tuvo rachas buenas, ha tenido rachas malas, pero es verdad que ahora ha dejado pasar 2 o 3 semanas que han sido nefastas. Si no me equivoco, Alfaro, Zaragoza B y algún otro de la parte baja. Y bueno, pues al final, pues es una pena porque es un equipo en construcción. Creo que con un entrenador también en construcción. El que viene también es otro entrenador en construcción. Entonces está todo en construcción. Es verdad que daba muy buenas sensaciones al principio. Yo lo comentamos, estuve con Rafa Santos al principio y estaba muy contento. Pero bueno, al final yo creo que todo se paga. En mi experiencia de todos, al final se paga. Ojalá pues ese cambio de rumbo pues sea bueno para el Egea. Seguro que el uso encuentra acomodo pronto porque al final pues es una persona con muchísima experiencia, al menos como jugador, y cuando yo lo oigo en la tele pues es una persona que creo que dice cosas con sentido. Y bueno, pues veremos a ver la primera experiencia también de Chechu en segunda federación cómo le va. Entonces, pues bueno, vamos a confiar en el buen hacer de Rafa, vamos a confiar en que evidentemente siguen ahí. Sí que es cierto que todo lo ves mucho más negro porque has perdido contra los rivales que tienes debajo. Entonces, si pierdes con los de detrás es más fácil que pierdas con los de delante. Pero es un poco lo que veníamos hablando todas las semanas, Francho, que muchas veces cuando vayas a partidos en los que la iniciativa no las tengas que llevar tú, quizá el equipo se pueda sentir más cómodo porque siempre es mucho más difícil defender que atacar. Y evidentemente, pues el partido del filial y el anterior con el Alfaro en casa, pues el Egea tenía que salir a ganar y quizá no era el mejor momento para tener que estar comandando el partido para ir a ganar. Vemos ahí los resultados. El Eibar que perdía en casa por 0-2 frente al Beasain. Fíjate tú cómo está la liga, ¿eh? Estamos hablando que el Beasain, que está en la zona baja, bajísima, pues le pinta la cara en su casa al Eibar. 4-0 venció el Real Unión Club de Irún al Club Deportivo Ebro. Un Club Deportivo Ebro que le tocó pagar los platos rotos de esa derrota contundente de los vascos en las Gaunas. El Guernica, que se dejaba ganar en casa por 2-3 frente al Náxara. Ojo al Náxara, que los de Pedro Guerra se están marcando un final de temporada extraordinario. Sí, han cogido aire, pero bien. Exacto, el Logroñés, que se mete en serios problemas ya en descenso. 1-2 para el deleite de los aficionados de la UDL. Derrota frente al conjunto Barbo, al Utebo Club de Fútbol, que se ha vuelto a reforzar en este último tramo de liga. El Sestao River, con cambio de entrenador, se marchó, bueno, o le enseñaron la puerta de salida a su míster Aitor Calle. 4-0 frente a la Mutilvera. Ese Deportivo Aragón 1, Sociedad Deportiva Egea 0. Te digo una cosa, Rafa, no aprenderemos nunca en la vida los aragoneses. No vamos a aprender en la puta vida. Si no lo digo así, reviento. O sea, el Deportivo Aragón está descendido. Sí. Nos pongamos como nos pongamos. O sea, tendría que tendría que ganarlo todo a partir del día del Egea. Y la Sociedad Deportiva Egea, que se está jugando la vida, pues vas y no le ganas al Baskonia y le ganas al Egea. Que no entiendo nada, te lo digo de verdad. Pero bueno. Deportivo Alavés 0, Baskonia 0. Y a ver si nos mueven los resultados. Delano 0, Amorebieta 0 y Alfaro 0, Unión Deportiva Logroñés. Unión Deportiva Logroñés 2. Bueno, pues en la clasificación, como es líder del Real Unión, es líder destacado, con 8 puntos de ventaja con el filial Babazorro. Pero ojico a la UDL, que ya la tenemos tercera en una temporada que para los aficionados de la UDL pues era una porquería de temporada. Se ha marchado Quique, le atizan a Unai. Bueno, pues con todo lo mal que lo están haciendo, según ellos, el equipo tercero. Y con serias aspiraciones, pues bueno, no le va a dar para llegar, creo, a alcanzar al Real Unión de Irún, pero
ahí lo tenemos, ¿no? No le va a dar Francho porque el Real Unión de Irún ha perdido 3 partidos en todo el año. Y la Unión Deportiva Logroñés ha perdido 8. Entonces es muy complicado que quedando 6 partidos que quedan, pues pierda 4, cuando no ha perdido 3 en 28 jornadas. Entonces, pues bueno, esa parte de arriba sí que es verdad que el Utebo pues ha vuelto a coger aire y ya le ha metido 5 puntitos al Sestao, que eso es una muy buena noticia. El Ebro, pues sí que es verdad que en los 2 últimos partidos pues se ha dejado un empate en casa y la derrota contra el Real Unión, que son, vamos, que el resultado pues que podía ser predecible, y se queda, yo creo que ahora sí que fuera ya de la pelea por el playoff, pero al final está haciendo un temporadón. Seguimos teniendo al Egea en la posición de playout y el Deportivo Aragón pues es penúltimo con 22. La próxima semana, el Deportivo Aragón, que recibe al Club Deportivo Tudelano, espero que con las mismas ansias y la misma victoria que frente a la Sociedad Deportiva Egea. Lo espero. El Club Deportivo Ebro, que recibe a la Sociedad Deportiva Guernica en su casa, en el Carmen. El Utebo, si no me falla la memoria, ¿quién recibe? Juega en casa, sí. Juega en casa, sí. Juega en casa, pero no me acuerdo contra quién juega. Con el Real Unión de Irún, exacto. En un juego directo. Y la Sociedad Deportiva Egea, que recibe al Logroñés. A la Sociedad Deportiva Logroñés. O sea, un partido a cara de perro, donde yo espero que Luchán se llene y sea el jugador número 12, porque a mí me consta que los aficionados del Logroñés pues van a acudir, como no puede ser de otra manera, van a acudir en masa a Luchán pues para apoyar a su equipo, porque son conscientes de que se están jugando el perder la categoría. Sí, es un partido fundamental, igual que era el Faro y el filial, pero evidentemente cuando menos partidos quedan, pues mejor. Y para el proyecto de Chechu, pues empezar con una victoria sería importante, también para que los chicos cojan moral, también para que la gente de Egea se enganche y no se dejen llevar, porque sin estar descendidos puede haber una aura ahí muy negativa que les puede arrastrar, cuando a lo mejor en otros sitios puede haber una aura que no es así. Que ojalá no, hablo sin saber. Pero bueno, vamos a confiar en que les sean capaces, si no de dar la vuelta a la situación, por lo menos quedarse como están y jugársela a un playout. A ver, quedan muchos puntos, quedan muchas jornadas, y que es verdad pues que la ansiedad pues puede hacer que las piernas pesen, y no es lo mismo estar en la zona media alta de la tabla clasificatoria que estar en la zona baja. O sea, eso está claro, ¿no? Pero tranquilidad, paciencia, y vamos a hacer los deberes, que si tenemos que perder uno, que va a ser el Deportivo Aragón, pues bueno, yo creo que todos los equipos que tenemos en ese grupo, pues, sí, incluso el Barbastro, que ahora nos lo pondrán, perdía 1-0 en el campo el Tarrasa, se iban 0-0 al descanso, perdía 1-0, pues bueno, al final el Tarrasa también lleva una racha con muy espectacular. buen partido, con muy buen partido del Barbastro, que como siempre no le pierde la cara a ningún conjunto, sí. en ninguno de los campos, Tarrasa se ha metido en posición en ascenso. Pues ahí tenemos el Andrax 1, Reus 2, Porreres 2, Olot 1, San Andreu, que va como un tiro, que le gana 2 al Atlético Baleares, que es un auténtico equipazo, en la plaza ese Torrent, Castellón B, Español B 0, Poblense 0, Girona B 0, Alcoyano 1, Athletic Lleida 1, Valencia Mestalla 1, Ibiza 1, Barça Athletic 0, un Barça Athletic que va en caída libre, y el último partido de la jornada. Ese resultado, qué mal resultado para los nuestros, macho. Ya, el Barça cuando he estado revisando un poco todo, ahora cuando nos ponga la clasificación lo veremos. Me parece también que lleva como 4 o 5 semanas que con muy pocas victorias. Fíjate, el San Andreu va como un tiro, el Poblense que haciendo 5 puntos de 15 se mantiene segundo, y el Baleares pues que tampoco está teniendo una regularidad. Es que fíjate, el segundo, el tercero y cuarto, qué mal lo están haciendo en estas jornadas. Tarrasa lleva 4 semanas seguidas ganando, se ha metido arriba, el Collano pues también lleva 3 de 5 y 2 empates, y fíjate el Barça Athletic, pues es que claro, ha sacado un punto de 9. Al final con esos puntajes, 1 de 9, que al final son 5 de 15. Son 5 de 15. El Español B igual, estaba hace unas jornadas que parecía que se metía y ahora entra en barrena. Entonces, es que este grupo está viendo como muchas subidas y bajadas. ¿No? Sí. De sierra estamos viendo en este. Pasa un poco como en el grupo de Primera Federación de los nuestros, que también de repente hay equipos que están abajo, de repente se meten arriba,
pero bueno, ahí fíjate el Olot, es que lleva 4 partidos perdiendo. O sea, de los últimos 5, el Valencia Mestalla ha sacado 4 empates. O sea, eso para nosotros es bueno, porque evidentemente pues el Barba está haciendo 8 puntos, pues es que al Olot le ha cogido 5 puntos, o al Valencia Mestalla le ha cogido también un puñado de puntos, pero claro, está la cosa está complicada. Veremos a ver si son capaces de hacerse fuerte, como hablábamos el otro día con Toni Gabarra en casa. Y bueno, el otro día compitieron bien el partido, no pudo ser, pues al final es contra un rival que está hecho para estar arriba. La próxima semana que juegan en el Municipal, si no me falla la memoria, creo que contra el Español B. Sí, creo que lo recibían juntos. Vamos a confirmarlo. Barbastro Español B, domingo a las 12. Correcto. Bueno, pues todos con el Balbastro y cerca. No está alejado de las posiciones para poder liberarse, ¿no?, de esa zona de descenso. Ahí tenemos el superordenador que siguen poniendo. Está en la pelea. Siguen dosando ya su 70% de. Sí. Hombre, esta semana perdiendo más, pero está en la pelea, pero desprende un aroma distinto al Egea, no sé por qué. No sé Eso por que qué. tenemos a Isaac Budaud está lesionado. Esperemos Sí, que no sea pero bueno. Esperemos que sea para muchas semanas, porque la verdad es que es un estilete por banda. Como es un estilete también en la banda y en el centro del campo del Club Deportivo Ebro, del conjunto arlequinado, el minero más famoso de esta segunda federación, Paqui. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Yo ya sabes que con mucho cariño te digo el minero. Siempre que te narro, siempre te digo el minero. Ya lo sé Pero yo. vaya temporadón que os estáis marcando, amigo, ¿eh? Sí, la verdad que, a ver, nosotros teníamos en mente la permanencia y al final, pues, poco a poco nos ha ido saliendo bien la temporada. Al principio nos costó arrancar, pero bueno, ahora estamos ahí más cerca de la permanencia y eso. Hola, Paqui, muy buenas. Rafa. Bueno, ya sabes que yo también soy minero, que soy de Martín, o sea De que Martín. te tengo controlado hace unos cuantos años, ¿no? Cuando un pequeño chavalín de Utrillas despuntaba en el primer equipo de Utrillas, luego creo que te marchaste pues a la Rapitenca, ¿no? Donde fue, y luego recalaste en el Ebro. ¿Cómo ha sido tu vida fuera de Utrillas, ¿no? De tu entorno, de tu casa, de tu familia? ¿Cómo has vivido el año que viviste en la Rapitenca y cómo has vivido en el Ebro siendo una persona importante? ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad que mi paso por la Rapitenca fue bastante bueno y luego aquí en el Ebro pues al final me siento como en casa, al final estoy cerca de la familia, estoy cerca de los colegas y pues al final aquí en el Ebro es un club familiar donde te tratan muy bien y no me puedo quejar de eso. Muy bien. La verdad es que, Paqui, has caído de pie ahí en el Club Deportivo Ebro, ¿eh? Porque se te ve súper integrado, como si hubieras corrido la banda del Carmen toda tu vida. Que para ti, bueno, que eres un pelotero técnico, que sabes lo que es jugar en un campo grande, ¿cómo es esa adaptación al campo del Carmen? Bueno, al final tenemos nuestro propio juego y todo el mundo nos adaptamos rápido. Al final los fichajes nuevos que han venido tanto en invierno como este año pues se han adaptado muy bien al terreno de juego que tenemos y al final pues eso, en plan yo me adapté más o menos bien porque en regional preferente también habían campos pequeños y al final te adaptas rápido. ¿Dónde has notado más diferencia, Paqui? ¿En el salto de Utrillas a la Rapitenca o en el salto de la tercera federación a la segunda federación con el Ebro? A ver, es que el salto de Utrillas a la Rapitenca, al final en Utrillas entrenábamos 2 días y en la Rapitenca 4. Al final, cuando llevas muchos años entrenando 2 días, uno como mucho, pues se nota, pero el cambio de tercera a segunda ref, la verdad que ha sido impresionante y lo que te he dicho antes, nos hemos adaptado muy bien y bastante contento. Y aparte de Geno te utiliza bastante, ¿eh? Raro es un 11 donde no aparezca Paqui. Sí, bueno, a ver, al final
nos lo curramos todos durante toda la semana. Geno tiene, al final cuando Geno tiene su idea de juego, pues igual hay algún día que te puedo entrar yo, como que puede entrar Kevin Sánchez o Novials. Al final, los que salgan en el 11 son los que, o sea, lo van a hacer bien, y los que salgan luego desde el banquillo. ¿Y qué equipo es el que más te ha sorprendido, Paqui? Porque estamos viendo a un Real Unión muy solvente, estamos viendo a una Unión Deportiva Logroñés que poco a poco se va acercando a las posiciones donde se presuponía que tenía que estar, un Alavés B muy fuerte. ¿Cuál es el que tú dices, hostias, estos me han sorprendido para bien? A ver, al final es mi primer año, pero vamos, yo creo que el mejor equipo de la categoría sin duda es el Irún. Ya se ve cómo van. Y eso para mí, el mejor equipo, el Irún. En comparación con los otros, el Irún. Paqui, ¿qué supone para ti, pues, por ejemplo, jugar en el Estadio Gal o en las Gaunas? Cuando eras pequeñico, como decía Rafa, ¿te veías jugando, soñabas con jugar en esos estadios o no? No llegaba a soñar tanto, pero al final luego cuando te llega la oportunidad con el trabajo que llevas haciendo todos estos años y jugar en las Gaunas, en el GAL, al final es impresionante. En el campo del Sestao también ver a la afición volcada con ellos, es impresionante jugar en esos estadios. Y ahora un poco viendo la clasificación, que lo comentábamos en la previa, ¿no? Que con esta derrota y este empate, pues parece que porque veníais con una dinámica muy buena para entrar incluso para pelear por el playoff, y ahora yo creo que se os ha quedado un poco lejos, que vais a marcar los objetivos a corto plazo, porque conociendo a Geno, esto de ahora dejarnos llevar las 6 jornadas que quedan, no sé, descúbrenos un poco qué os está diciendo para que nadie se duerma. A ver, al final nos estamos marcando la permanencia, eso es lo principal. No sé los puntos que quedarán porque abajo están sumando también, pero conociendo al equipo que tenemos, sabemos que queremos ir a por más y nos da para llegar a playoff, lo intentaremos, pero lo principal es la permanencia. A ver, que tenemos pregunta. Nos dice Nico, ¿confías en unos playoffs? Ojalá que sí. La verdad que sería la ilusión de todos los compañeros. También sería, no sé si histórico para el Ebro, pero sí que sería algo histórico que después de un ascenso, pues lograr unos playoffs para el ascenso a primera red. Pues yo Eso que he ojalá que sido sí. abonado del Club Deportivo Ebro varias temporadas en Segunda División B, hace ya unos añicos, pues creo que con Manolo González estuvimos a punto de jugar el playoff de ascenso a Segunda División. Y eso no lo sabía. O sea, que fíjate tú, y mira dónde estará Manolo. En el español. En el español. O sea, que... Paqui, volviendo a tu casa, ¿cómo ves el Utrillas, amigo? Que yo sé que con el rabillo del ojo lo sigues con mucho cariño, ¿eh? Sí, este año no lo en plan, lo sigo, pero no lo sigo tanto. Sigo más a Lutrillas B, que es donde están todos mis colegas y eso, pero de vez en cuando sí que entro a ver cómo va el Lutrillas, a ver si sale el descenso. Esta semana ha salido del descenso, pero bueno, al final sigo más al Utrillas B porque tengo ahí a mis colegas y me interesa más el Te Utrillas sientes B. más identificado con la cuadrilla, con el segundo equipo, con el filial, que con el primer equipo. No, al final, a ver, en el Utrillas creo que no juegan. A ver, en el Utrillas alguna vez suben algunos chavales del Utrillas B, pero al final el Utrillas B, pues tengo a mis hermanos jugando, tengo a mis colegas de la cuadrilla, pues sigo más a ellos. A ver, al final el Utrillas
también me interesa, pero este año estoy dando más importancia al Utrillas B que a ellos. Lo que no sepa aquí es cómo hemos dejado a Aitor después de entrenar al Montalbán que entrenar al Utrillas. Esto hay que hablarlo con la directiva del Utrillas, porque esto... No, que Aitor es amiguete, es más o menos de mi edad y hay mucha relación de su padre con mi padre, con su tío Fernando y bueno, puede ser una buena entrevista, Francho, para nuestro rincón. Pues sí. Un trotamundos, creo que hasta 1 o 2 temporadas estuvo en Montalbán y este año volví a casa y tal, y estuve para el verano en Martín en las Vaquillas un día con él y digo, a ver qué haces con tu pueblo y tal, y bueno, la verdad es que estaba el tío ilusionado. Es verdad que estos equipos, cuando se encuentra un volumen de gente bien, pues da gusto, ¿no? Que, pues bueno, que vas allí, que juegan los de casa, pero luego es verdad que no suele haber el compromiso que a lo mejor requiere y evidentemente, pues bueno, el Utrillas ahora está en posición de playoff o de casi ascenso, ¿no? Si no baja el primer equipo, pues estará el año que viene en regional preferente. Y ahí es un poco donde habrá que ver a tus colegas, Paqui, que igual te los tienes que entrenar a Zaragoza, no entrenan ahí ni el tato, macho. Los vas a tener que enderezar, Paqui, ¿eh? Los vas a tener que llevar así, más tiesos que una vela. No, la verdad que los chavales se están comportando porque al final se lo están tomando en serio. Ya se ve dónde están. Van segundos porque esta semana ha perdido el Chiprana, que era el segundo. Y eso, pero se lo están tomando en serio. Al final, como ha dicho Rafa, Aitor, bueno, que es mi primo, se toma las cosas en serias. He tenido, bueno, mi primo, se como he entrenado varios días con él también, bueno, hace bastantes años, y sé cómo entrena y al final, pues, tienen hasta multas. En plan, un equipo de primera regional ya te pone multas, pues al final quiere decir que las cosas van en serio. Son formales, que se han formalizado. Oye, fenomenal, se han formalizado y ya está. Paqui, Bueno, que... Yo te voy a lanzar la última, Paqui, y como ya le he lanzado a Francho lo de traer a Aitor, nosotros a final de temporada tenemos un programa que es el programa de los campeones. Igual nos podemos guardar, le pegamos la presión a Aitor cuando hables con él, le dices, te ha pegado Rafa de Martín una apretada buena. Si hay programa de campeones con Utrillas, pues venís los primos al programa, Paqui. Vale, me parece bien. A ver, que tenemos otra pregunta. Dice Nico, ¿cómo viviste esa cita copera contra Osasuna y en un escenario como el Ibercaja Estadio? Pues la verdad que con bastante ilusión. Menos nervios cuando la jugué por primera vez, pero bastante ilusión. Al final ver el estadio casi lleno y el enfrentarte contra un Osasuna, que es un equipo de los grandes que, si no me equivoco, ha ganado varias finales, si no me equivoco. Pues, y luego meterle tres goles o irte al descanso ganando 1-0 y viendo que puedes ganar el partido, pues al final es una alegría muy grande. Y encima en un campo que iguala las fuerzas, porque que te vayas 1-0 ganando en el Carmen, pues al final el campo pequeño, césped artificial, pero bueno, en el Ibercaja Estadio yo la verdad es que lo seguí el partido, no pude ir, pero lo seguí de cerca y joder, cada vez que lo miraba decía, o sea, no sé si mi móvil se ha roto porque al final tampoco estamos acostumbrados a ver partidos locos del Ebro y encima, joder, hacer 3 goles, te vas 1-0 al descanso y dices, pero esto qué locura es, un partido para recordar todavía, desde luego. Bueno, hay que decir que Osasuna es un clásico, pero no ha ganado copas, ¿eh? Osasuna Pues no ha llegado a ganar copas, pero sí que es un clásico y bueno, y un equipo muy asentado ya en primera división. Yo te quería preguntar por el duelo que tenéis esta próxima semana. Recibimos a la Sociedad Deportiva Guernica en casa, en el Carmen. ¿Qué Guernica os esperáis y qué Ebro vamos a ver esta próxima semana? Pues la verdad que el tema Guernica no lo sé todavía porque no hemos visto nada de ellos, entonces no sabemos qué podemos ver. Y sobre Ebro, pues al final un equipo que va a luchar hasta el final, que
va a ir a ganar duelos, que no nos vamos a dejar nada y yo creo y queremos llevarnos los 3 puntos. Al final, ganando este partido, yo creo que casi matemáticamente estaríamos, o sea, nos permaneceríamos. Entonces, vamos a salir con todo. Pues, Paqui, te lanzo una exclusiva. El partido lo narro yo. El partido lo voy a narrar yo. Ese Euro Guernica. No sé si lo haré en la tele, si lo haré en el campo, si podré verte o no sé si podré verte en directo. Pero ya sabes que aquí dejamos bendecida a la gente. Y los dejamos bendecidos en forma de goles. Y te Ojalá vamos sea a así. pedir algo. Te vamos a pedir algo. Como meta un gol el minero, queremos el símbolo de la L de la grada a cámara. ¿De la L? De la L de la grada. Vale, ¿Vale? me lo O guardo. sea que si estoy en el campo te lo recordaré. Pues yo ahí desde el estudio no puedo porque, bueno, si te están viendo te lo dirán, pero que lo sepas, ¿eh? Que lo sepas. Vale. Ya sabes que dejamos a la gente bendecida aquí en el programa. Ojalá sea así, ojalá. Yo, ¿Eh? yo siempre voy con esa mentalidad. Al final, si marco un gol y perdemos, al final no sirve de mucho. Yo prefiero que mi equipo gane y, y si ganamos con un gol mío, pues bien. Pero si no, pues lo importante es sumar de 3 y ya está. Hombre, este año estáis con los goles muy repartidos, ¿eh? En el equipo. Muy Este año, repartidos. este año sí, este año la verdad que sí. Marc creo que lleva 5, Charles creo que lleva 5 o 6 también, Kevin Soiro. Pero bueno, eso es bueno. Eso es muy bueno. Eso es Lo muy bien bueno. repartido hace provecho. Exactamente. Pues Paqui Minero, un placer tenerte aquí en la Grada FM y que el sábado nos veremos o yo te pondré voz, ya sabes. El placer es mío hablar con vosotros. Muchas Un gracias. abrazo. Un pelotero fino, ¿eh? Y aparte de los que no da un balón por perdido, macho. Es buen futbolista, es muy buen futbolista. Yo lo conozco desde hace muchos años porque ya te digo que, pues bueno, en el pueblo y hay mucha relación con Aitor y demás. Y bueno, la verdad es que es un futbolista que en tercera división era muy determinante y este año, pues evidentemente le está costando más hacer goles, pero es un futbolista bueno. Y además es un chico que bueno, que yo creo que ha ido dando pasos hacia el pozo, el sosiego y el avance futbolístico. Sí, y ya te digo, aparte de que huele la sangre, pues un tío con disparo muy potente desde fuera del área, buena pierna para centrar. Bueno, es como un para jugador los completo. que no hayáis visto al Club Deportivo Oro, cosa que dudo, porque en la tele nos esmeramos en dar los partidos de los nuestros, es un jugador tremendamente completo. Y creo que el Ebro ahí acertó mucho, en Sí, ficharlo. desde luego. Bueno, pues ya sabéis, partido que podremos ver en Aragón Deporte y también lanzo exclusiva. No me quites a Rafa. Me quita a Rafa ahora, Alejandro. Que también me toca ponerle voz al Deportivo Aragón Club Deportivo Tudelano. Veremos a ver, no sé si desde la ciudad deportiva o desde la tele, pero espero y deseo que los chicos de Mil Larraz nos den una alegría por el bien del fútbol aragonés y a ver con qué plantilla nos encontramos, porque creo que ha habido entre amonestados, sanciones y demás, se va a ver bastante mermado el Deportivo Aragón en ese duelo frente a un Club Deportivo Tudelano tremendamente aragonés, con un montón de jugadores aragoneses en su plantilla y que yo estoy seguro que es un desplazamiento corto y donde acudirá mucho aficionado ribero allá al campo. Ahora sí, nos pone la cortinilla Alejandro de Primera Federación y seguimos. Primera Federación con los nuestros, una sociedad deportiva Tarazona que de nuevo se veía perjudicada por el arbitraje. Resultado corto, 1-0 y es que no me extraña que estén encabronados los aficionados del sí, porque es que al final cualquier detalle te marca un partido, ¿no? Vas a ir al campo del Murcia, el Murcia te pasa y encima con polémica arbitral, un partido competido, entonces al final
pues es que es complicado. Es complicado cuando estás a lo mejor en una categoría que no te han diseñado a ti o no han diseñado para los tuyos. Estar ahí tantos años dando guerra es complicado. Pero bueno, la verdad es que es un resultado que puede entrar dentro de lo normal, pero es verdad que el Tarazona lleva una racha, sigue arrastrando problemas pues, institucionales, y es verdad que cada vez que salen pues dan la cara y no se nota nada, pero claro, necesitan enganchar una racha de 2 o 3 partidos, de hacer por lo menos 6 o 7 puntos pues para intentar respirar un poco, porque me da a mí que este año se va a hacer más larga el final de liga de lo que era el año pasado. El Club Deportivo Teruel, que recibía al Alcorcón, se adelantaban los turolenses, pero al final, también con decisiones arbitrales poco polémicas, pues se dejaban escapar los 3 puntos de Piñilla. Sí, además un partido que, como dices, se puso 1-0, luego empató el Alcorcón y el 1-2 fue al final del partido, pero bueno, es que esto es lo mismo, es que un Teruel Alcorcón. Quiero decir, Alcorcón es verdad que tampoco ha sido un club histórico o que yo tenga recuerdos, pero es verdad que hace nada estaba en segunda división. Entonces, pues bueno, es que son rivales muy complicados, pero bueno, el Teruel está en una posición cómoda. Esta semana ha salido del ascenso, la semana que viene entrará, y si no entrará dentro de 2, y lo que hay que ver es si son capaces de entrar en la última. Me ha llamado la atención el Sabadell 4, Europa 0. Sí, yo lo vi lo echaron en Teledeporte, y la verdad es que el Sabadell le dio un baño a la Europa. Pero es que me ha sorprendido, porque el 1-0 es en el 45 más 1, sí, el 2-0 es en propia puerta en el 46, el 3-0 es en el 90 y el 4-0 es en el 90 más 8. O sea, me ha llamado poderosamente la atención los minutos en los que se había producido los goles, ¿no? Y el Sabadell, la primera parte se tuvo que parar el juego porque hubo varias jugadas de Moviola, varias jugadas polémicas. Y bueno, ya sabes que ahí el VAR no funciona como el VAR normal, que tienen como 2 peticiones cada equipo, y cuando creen que ha habido algo que no lo ha pitado bien, pues lo paran y lo revisan, ¿no? Una fue una falta de un jugador del Europa, que le pega un codazo a un jugador del Sabadell, pedían roja, pedían expulsión, al final el colegiado pues dijo que no han lanzado el juego y ya está. Pero claro, entre que pararon, fue atendido el jugador y demás, ese añadido lo aprobó el Sabadell, con una nueva vuelta a petar de gente, o sea, un ambiente de fútbol extraordinario. Y bueno, pues el Sabadell con Fuoli en la portería, con nuestro cancerbero aragonés, el gatico aragonés, defendiendo la portería del Sabadell, pues que ahí lo tenemos, en esa primera posición. Y yo espero que Lalo, que se vea el programa que hicimos la temporada pasada y fiche a un portero de verdad para la portería del Real Zaragoza. Lo de la portería del Real Zaragoza es preocupante. O sea, es preocupante. Y fíjate que en determinados momentos y en determinadas situaciones se alaba al portero, pero el portero está para parar. No para parar el partido, para que le saquen tarjetas y para pegar desplazamientos de 30 metros, está para parar. Y para que no se te vaya un partido en Coruña. Es una pena. Pero bueno, aquí todavía hay mucha tela que cortar, porque el Sabadell es verdad que solamente lleva 3 puntos, que lleva muchos partidos sin perder. El Atlético madrileño viene una mala racha y el Eldense viene con una buena dinámica también. Entonces yo creo que aquí esa primera posición aún queda tela que cortar. Veremos a ver en Europa si es capaz de mantener el pulso hasta el final o no. Pero claro, sí que es verdad pues que del Europa, por ejemplo, al Teruel ya van 5 puntos. Entonces al final ya es una distancia, tienen ahí un colchón. Pues fíjate, la próxima semana el Teruel se va a Andalucía a jugar contra el filial del Betis con el Balompédico, y la Sociedad Deportiva Tarazona recibe en casa el Eldense en el Municipal. Pues fíjate, el Eldense, que es un equipo que está hecho para ascender, que va como un tiro también, y el Tarazona pues es que claro, lleva un punto de 12. Es que eso no lo hemos vivido en ninguna de las 3 temporadas que diría yo, que el Tarazona ha estado en segunda federación.
Sí que es cierto que a pesar en primera federación, perdón, sí que es cierto que a pesar de llevar esos guarismos en estas últimas jornadas, la diferencia es de -7. Entonces, al final, la mayoría de los días ha perdido, pero ha perdido por la mínima, ¿no? Entonces, eso siempre es importante, porque hay que estar más cerca de ganar, pero evidentemente, pues está complicado. Nasti de Tarragona, pues que no ha surtido efecto el cambio de entrenador, sí que creo que empataron la primera jornada cuando entró Pablo Alfaro, pero bueno, ha vuelto a las andadas y veremos a ver cómo termina, porque desde luego que está la cosa complicada, porque entre el Tarazona está el Murcia con 36 y luego el Ibiza con 38. Ya son 4 puntos, ya son 2 partidos, ya es mucho remar en esta categoría. Entonces, vamos a ver si se queda la cosa como está y podemos disfrutar del Tarazona un año más. Desde luego, la Sociedad Deportiva Tarazona, como os decimos, recibe al Eldense en el Municipal, yo espero que con un ambiente de gala en la capital del Moncayo, y el Teruel al Betis. Se va a casa del Betis Deportivo que ahora mismo está en descenso, pero sí que es cierto que viene de una dinámica de 2 victorias seguidas. Sí. Como tú siempre dices, cuanto más victorias tienes, más cerca estás de la derrota, ¿no? De la siguiente derrota. Sí, lo que pasa es que dos tampoco son muchas. O sea... Hombre, para ellos en esa situación y en la situación que están, les ha dado aire, ¿eh? Sí, pues como al Zaragoza, que puede ser engordar para morir, o puede ser que estos equipos así, pues es que no lo sabes. A lo mejor pues tenían chavales por ahí, o es que los filiales muchas veces son tan impredecibles, pero sí que es cierto que yo preferiría ir habiendo ganado 2 o 3 seguidos a un equipo que va abajo que llevando 4 semanas sin ganar, porque cuando llevas 4 semanas sin ganar sí que estás cerca de ganar una, ¿no? Pero sí que es cierto, y ojalá le vaya bien al Teruel, ojalá consiga ganar. Ojalá pueda volver a meterse en la posición de playoff, y si no, pues que por lo menos pueda recortar algo de distancia a los de arriba. Temporadón. Bueno, sí. Y nos muestra Jandro, que es un poco puñetero. Se ha emperrado en que metamos la sección de la segunda división. El drama. La sección del drama para finalizar. El drama. Pues ahí lo tenemos. A 5 el Huesca y a 6 nosotros. Pues yo estuve viendo un rato al Huesca y bueno, creo que el Huesca fue bastante inferior a la Almería, pero bueno, eso tampoco es significativo de nada porque la Almería es superior a todos los demás. Es verdad que el Zaragoza la semana anterior lo contrarrestó muy bien, y vi la segunda parte del Zaragoza, que la primera no la pude ver, vi la segunda y a mí el Zaragoza me parece que hizo un muy buen partido, o hizo una muy buena segunda parte. La primera parte no. La primera parte le achicó mucho los espacios el Deportivo de La Coruña. Se jugó en un corrico de terreno de juego donde ellos quisieron, adelantaron mucho la línea defensiva y luego una presión alta que el Zaragoza no es un equipo que sepa sacar el balón jugado desde atrás, y pues abusó mucho del balón rifado. Y bueno, la gente, yo sí que lo tengo que decir, hay muchísima gente, y es meterme en un fregado, pero me da igual. La gente es muy amiga de atizarle a Francho, que pierde muchos balones, que no remata, que no sé qué, que cobra mucho, que va tal. Bueno, pues Francho está jugando con el menisco roto. Y yo lo digo siempre, yo he visto mucha gente que se ha borrado por menos por un uñero. Entonces, vamos a poner en valor lo que tenemos, que yo creo que en eso David, y los dos lo conocemos bien, es una persona que se casa con los que se creen su proyecto, se creen su Biblia, se creen su discurso, y uno de ellos es Francho. Y Francho morirá con el Real Zaragoza. Yo creo que Francho se merece todos los respetos. Es verdad que lleva el menisco roto, es verdad que está jugando con muchísimo dolor, es verdad que siempre da la cara, es verdad que es el que está sufriendo. Yo tengo relación personal además con sus padres y lo sé, buena tinta de primera mano, que lo están pasando francamente mal. Evidentemente a lo mejor no tiene la calidad que puedan tener otros futbolistas, pero es uno de los nuestros y de los que está siempre. Pero es muy gracioso. Yo soy socio del Zaragoza y de la Romareda, voy al Ibercaja Estadio, Iván Azón no nos valía, Francho no nos valía. ¿No? Es que la mayoría de la gente que hace esos comentarios es que no sabe ni lo que dice. Yo creo que lo más redondo que han visto ha sido una piedra. No se han sentado nunca en un banquillo, nos han puesto delante de un vestuario, no saben lo que hay. Y bueno, la pena es que todos ellos se van marchando y lo que nos va viniendo es peor. Y no es que lo diga yo, es que vamos a descender.
Morralla, ya te lo digo yo, Morralla. A ver, que tenemos comentario. Dice, faltó un día y ya me ponéis esta la hipertensiones. Héctor. Yo Es que, no sé, claro, amigo, que ojalá, la culpa de Alejandro Héctor, que le va al barro, ojalá le consigan dar la vuelta a la situación. Yo creo que el Zaragoza da una mejor sensación que el Huesca ahora mismo. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo. También el Huesca yo creo que ha fichado un pedazo de entrenador. A mí también me ha sorprendido mucho del Huesca o sea, ha hecho un Real Zaragoza. Entrenador y director deportivo fuera. Me ha sorprendido porque el Huesca yo creo que siempre ha sido un poco un club más sosegado. Más sobrio. A la hora de tomar esas decisiones lo ha sopesado mucho. Habrán tenido sus motivos, ¿no? Y yo, desde luego, yo al Zaragoza ahora sí que lo veo en disposición de pelear por la salvación, pero es que la carencia de puntos que lleva puede que sea absolutamente determinante, porque al final la semana pasada, bueno, pues es que 4 puntos, el Zaragoza, si no recuerdo mal, recibe esta semana el Racing de Santander y va a Leganés. No, pues es que ya ves, si llegas a 4 puntos para el Leganés, ya, pero es que hasta que llegue el partido del Leganés, tú tienes que ir al campo del Coruña a recibir el Racing, es decir, tienes que jugar contra el primero y contra el segundo. Que lo normal es que pierdas los dos, uno, ojalá este segundo no, y lo normal es que el Leganés saque algún punto, que eso es así lo que ha pasado. Entonces, claro, cuando hay bastantísima carencia de puntos, pero es verdad que el equipo es otro. Y la segunda parte, pues David, es que, o sea, da en el clavo con los cambios, o sea, viene dando en el clavo con los cambios, con Seyés, primero que no veíamos cambios y luego los segundos que eran todos al revés. No, que al Entonces, revés. pues, bueno, vamos a confiar, pero yo no... También te digo, yo que sigo bastante la Sociedad Deportiva Huesca, no entendí la salida de su primer entrenador, que aparte fue una apuesta muy valiente, porque coges a un entrenador de primera federación, pero con una dinámica de crear equipo. Allí, pues bueno, lo que se habla en la capital alta aragonesa, pues que las vacas sagradas del club, pues al final del vestuario se lo cargaron. Es que esas vacas sagradas, en cuanto han podido, se han dado el piro. Y te dejan el marrón aquí. Entonces, que muchas veces tenemos que ser conscientes de que no puede mandar el jugador, que tiene que haber una estructura de club. Al igual que Lalo la semana pasada decía, a mí un entrenador no me puede decir que no le vale un chaval de 20 años de la casa, porque entonces el que no me vale es el entrenador. En este caso pasa al revés, que jugadores muy consolidados te hagan y deshagan en el vestuario, como puede ser el caso de mis amigos del Real Madrid, pues con eso ya te digo todo, ¿no, Rafa? No, está claro. Está claro que al final yo creo que la llegada de Lalo es una buenísima noticia para el Real Zaragoza. Y bueno, yo creo que bueno, se está montando una estructura de gente de aquí, que creo que además la mayoría de los que están llegando, pues Quique y tal, pues es gente que se lo ha ganado. Sí. Que se lo ha ganado. Es verdad que Quique ya no sé si es más del Huesca o más del Zaragoza, pero bueno, habrá que preguntarle. Y se lo ha ganado. Y evidentemente, pues hay que morir. Si hay que morir con los nuestros. Y está claro que ahora se respira una hora distinta y este fin de semana el Racing va a tener que sudar tinta para ganarle al Zaragoza. Y el Huesca, pues a ver, porque sería un auténtico drama que descendiéramos con los dos. No, es un drama tremendo, para nuestro fútbol. Totalmente. Así nos darán más contenido en la parte de primera federación. Yo no lo quiero, ya te lo digo. Me vale con el Tarazona y el Teruel. No, ya vale. Bueno, pues vamos a ya dar punto y final por el programa. Casi dos horas menos cuarto de programa con protagonistas, con los protagonistas principales, con los análisis de mis compañeros. Y que agradecidos, como siempre, de que nos vayáis acompañando semana a semana, que estamos muy satisfechos con el crecimiento china-chana del canal, del programa, que sigáis esparciéndolo por ahí, que no cuesta nada, un like, como dicen los modernos, un me gusta, seguimos el canal. Y un hype. El otro día vi que también es importante los hypes. Los hypes, madre mía, chico. Es que yo aragonés sí, pero en inglés no tengo ni puta idea. Pero bueno, estas cosas modernas que hay ahora. ¿Qué le vamos a hacer? Que lo dicho, que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en La Grada FM. Que seáis buenos. Adiós. No.